Masejet Julin, Daf Jafalef Amudalef 21a, pero comenzamos las últimas 13 líneas del Daf anterior, segunda de las anchas. Dice la Gemara, Amar Zeiri, Nishbera Mafreket Verov Basar Ima Nevela. Dice Zeiri, un Balhai, una criatura, que se le rompió el Mafreket. ¿Qué es el Mafreket? La parte superior de la columna vertebral, o sea, la cervical, y adicionalmente también se le rompió a la criatura, se le rasgó la mayoría de la carne que está sobre el mafreket, o sea, la carne que está en la parte posterior, en la parte trasera del cuello. En este caso nos dice Zeiri, de inmediato la criatura se convierte en estado de nevela. Y no terefa, sino que nevela. ¿Cuál es la diferencia entre terefa y nevela? Gigante. Terefa, la única prohibición es que no se puede comer. Nevela, aparte de no poder comer, también hay tumá, impurifica. Si alguien lo toca, se impurifica. Si alguien lo carga la nevela, se impurifica. Inclusive si alguien come la nevela, ¿sí? Apenas pasa por el beta belia, impurifica las ropas que viste, a pesar que esas ropas nunca tocaron la nevela ni nunca cargaron a la nevela. Se nos dice Zeir, repito, que cuando se cumplen estas dos cosas, repito, ¿cuáles son? Se rompió el mafreket y la mayoría de la carne, de inmediato la criatura se convierte en estado de nevela y no solamente terefa. Amaro Hazdafana, Namitanina Malak, Besakin Metame Begadima, Beta Belia, Veía Mart Terefa Havia, Amelikatazo y Shejitate, Anila Sakin, Etarami de Nevela. Hambre Ata, Mishum de Lav Shejita y Klal, Maita Ama, Rabuna Amar mi Peneshu Mahalid, Rabat Amar mi Peneshu Dores, Mandano mi Peneshu Mahalid, Maita Amar mi Peneshu Dores, Casabar Moliju Mevim, Bemelika Kasher, Umandano mi Peneshu Dores, Maita Amar mi Peneshu Mahalid, Amalach, Haladai Hidami, que Huldat Arabeikare Batim de Mikasia, Haja Hamigalia. Dice Rab Hazda, voy a traer una prueba a favor de la halajá que dijo Zeiri, de una Mishnah Masejet Zebahim, página 68a. La Mishnah dice lo siguiente: ¿qué pasa si hay un korban off? A un korban off, ¿cómo se sacrifica? No con cuchillo, no con shejitá, sino con melika. ¿Cómo se hace la melika? Con la uña. ¿Qué pasa si no la hizo con la uña, sino la hizo con un cuchillo? O sea, con un cuchillo la hizo en el lugar de la melika, o sea, desde la nuca, y hizo la melika, en vez de con la uña, lo hizo con el cuchillo. ¿Sirve o no sirve? Dice la Mishnah, no sirve esa melika y ese korban off. ¿Ese off en qué estatus tiene? ¿En qué se convierte? Nevelá. Y por ende va a impurificar como una nevelá. Que incluso si alguien lo come, va a impurificar inclusive las ropas que viste. ¿Sí? Como dijimos antes. Así dice la Mishnah Masejet Zebahim. O sea que la Mishnah dice Meforash que el pajarito este korban off que le hicieron la shejita por atrás es que nevela. Aparentemente, ¿por qué es nevela? Porque con el cuchillo rompió la mayoría de la carne, rasgó la mayoría de la carne trasera, y después el mifreket, ¿sí? Aparentemente esa es la razón, porque si tú me dices que en verdad cuando rompe el mafreket y la mayoría de la carne no es nevelá sino terefa, entonces ¿por qué dice la Mishnah que es nevelá? Después él sigue cortando, y cuando sigue cortando, cortó los dos simanim con un cuchillo aparentemente kasher, entonces no tiene por qué ser nevelá. Entonces, la única razón por la cual en la Mishnah esa nos dice que es nevelá, aparentemente es porque rompió ¿qué? El mafreket y la mayoría de la carne. Sabemos que cuando rompe el mafreket y la mayoría de carne, es de inmediato nevelá. Entonces tenemos una prueba, dice Rab Hazda, una prueba a favor de la halajá de Zeiri. Sin embargo, los ajamim de Mirash tumbaron esta prueba diciendo no hay prueba. ¿Por qué? Porque ahí, en verdad puede ser que cuando rompen la mayoría de la carne, y el mafreket, en verdad, no es nevelá. Antes, porque ahí en la Mishnah Masejet Zebahim nos dice que ese off es nevelá, sino porque después cuando cortó los simanim, no es una buena shejitá. Y como no es una buena shejitá, por eso es que nevelá. ¿Sí? ¿Y por qué no es una buena shejitá? Dos opiniones. Primera dice Rabuná, porque mahalid, que es mahalid, una de las invalidaciones que hay en shejitá, se alejala Moshe Sinai, porque esconde el cuchillo. Porque cuando corta los simanim, cuando ya el cuchillo está clavado, porque empezó por atrás, entonces ya rompió la mayoría de la carne en mi freket, y después corta los simanim y no se abre porque hay hueso. Si hay hueso, si a diferencia de la parte delantera que se abre y no se abre, entonces es majalid, y majalid está pasul, ¿sí? Y por eso es de que no es una buena shejita, y por eso es que se considera que nevela.
Segunda explicación por la cual se considera nevela es, mejor dicho, segunda explicación por la cual no se considera una buena shejitá, la dice Raba que es porque es dores, porque la hizo con ¿qué? Con presión. No hizo con olajá y obá. Entonces, y derizá, el shejitá no es bueno. Entonces, dice la Gemara, repito, la Gemara tumba la prueba y dice, en verdad puede ser que un pajarito, un animal, una criatura que le rompieron, una criatura en general, no más pajarito, que rompieron que la mayoría de la carne y el mafreket no es nevela. Ah, ¿por qué la Mishama Sejes de Bajín nos dice que es nevela? No, porque después cuando cortó los osimanim no fue una buena shejitá. ¿Por qué no fue una buena shejitá? Dos razones. Rabuná dice por jaladá y Raba dice por derazá. Muy bien. Ahorita la Gemara nos aclara por qué cada uno dijo lo que dijo la razón que dijo, y no está de acuerdo con el otro. Empieza por Rabuna. Rabuna dijo que la razón que no es una buena shejitá es porque es majalada. ¿Sí? ¿Por qué no dice por derazá? Sino porque él opina que cuando una persona se melica, inclusive con la uña, no es necesario hacerlo con presión, sino uno puede, presionando en el mismo lugar, sino puede estar moviendo, yendo y viniendo. Entonces, si está kasher hacer melicá con la uña, yendo y viniendo, pues cuando la Mishnah nos habla de melicá con cuchillo, también es que yendo y viniendo. Y si es yendo y viniendo, entonces no hay que derazá. Entonces, por eso Rabuná nos tuvo que decir que la razón es ¿por qué? Por jalada, porque si no hay una razón, no hay una razón. La razón de derazá no es una razón, porque se puede hacer la Javio va. Sin embargo, y ahorita también la Gemara pregunta para otro lado. Y Raba que dice que la razón es por derazá, él significa que opina que melicá no se puede hacer en olejabe o va, sino hay que hacerlo con presión. Cuando lo haces con sipón, entonces cuando lo haces con cuchillo también es con presión. Y por eso te dice que, te dice derazá, pero ¿por qué no te dijo jalada? Listo, se puede decir derazá según él. Pero ¿por qué no te dijo como la primera opinión, jalada? Dice, no te voy a explicar por qué él opina que cuando es jalada, ¿sí? Cuando el cuchillo está escondido como el ratón, que está metido completamente en los huecos de las casas, que está completamente escondido. Pero aquí, no obstante, el filo está un poco metido, ¿sí? Porque primero cortó la carne trasera, después el mifreket, ¿sí? Digamos que aquí está el cuello, mifreket, y después cortó los simanim, pero todavía se ve toda la parte de ¿qué? De arriba. Entonces no es jalada todavía. Jalada es únicamente cuando está completamente oculta, como por ejemplo cuando uno lo clava adentro y después corta uno de los simanim, ¿sí? Por eso aquí no hay jalada. Por eso él dice que la razón es ¿por qué? Por derazá. Ok. Seguimos, amarraba. Y kashiali ha kashiali. Vejimeta omedu molek. Amarle abaye. Vetik shelach. Olataov de baesh nesimanim. Amarle atam que de lekayem ba mitzvat havdala. Yahi ornami. כל המעכב בשחיטה, מעכב בהבדלה, וכל שאינו מעכב בשחיטה, אינו מעכב בהבדלה. והמיעוט סימנים לרבנן דלא מעכב בשחיטה ומעכב בהבדלה, אלא אם הכל שישנו בשחיטה ישנו בהבדלה, וכל שאינו בשחיטה אינו בהבדלה. Viene Raba y dice, sí, te voy a hacer una pregunta a continuación en contra de Iri. Antes tratamos de traer una prueba y la tumbamos, pero ahorita voy a traerte ¿qué? Una pregunta en contra ¿qué? En contra de la Hades de Iri. ¿Qué dijo Zeiri otra vez? Que cuando rompe mafreket y mayoría de la carne, de inmediato la criatura es ¿qué? Nevela. Viene Rabba y dice, tengo esta pregunta en contra de Zeiri. ¿Cómo se puede cumplir, según la opinión de Zeiri, la mitzvah de Meliká en Korbanot Haof? Si cuando rompe la mayoría de la carne trasera, ¿sí? Del cuello, y el mafreket ya se considera que nevela, entonces en ese momento, ¿qué significa si es nevela? Se considera que muerto, ¿sí? Entonces, ¿cómo va después? Parte de la mitzvah de Meliká es que procedas después a hacerle Meliká también, empieces por el cuello, el mafreket y después los simanim. Es que vas a cumplir la mitzvah de Meliká en los simanim cuando el pollo, cuando el ave ya está, cuando el pajarito ya está muerto. La mitzvah de Meliká se hace cuando el pajarito está ¿qué? Vivo. Entonces seguro se considera todavía que vivo. Entonces no es nevelá. ¿Qué está pasando aquí? Así le pregunta Raba ¿a quién? A Zeiri. Viene a Valle y le dice a Raba un segundo. Muy bonita tu pregunta, pero tu pregunta no es nada más en contra de Zeiri, sino puede ser una pregunta general también sin opinión de Zeiri. ¿Por qué? De la siguiente forma. En Olataov, ¿cuántos simanim tienes que limlok? Tienes que hacerle melika.
Dos. Olat Taof, dos. Dos. Vamos a ver si completos o mayoría, pero más adelante. Pero Olat Taof, recuerden, dos simanim. Ahora, le cule alma, un of, apenas le hace Meliká a qué? A un solo simán, ya se considera que muerto. Y por eso cuando hace shejitá es suficiente un simán en off, por lo menos bediaba, sí, en off. Entonces, si es así, entonces pregunta, viene Abaye y le dice a Raba, su pregunta no nada más en contra de Iri, en general. Cuando llegó, le hizo a la carne, después pasó al mifreket, después pasó que a un simán, apenas se hizo semina, ya murió. Y después, ¿qué hace? El segundo simán. Entonces hizo el segundo simán cuando ya está ¿qué? Muerto. ¿No puede ser mitzvah melicana algo muerto? También a esta misma pregunta en general. Así le pregunta a Valle, no la misma pregunta, pero la misma idea de pregunta en general, no contra Seiri. Así le pregunta a Valle a la pregunta de Raba. Le dice Raba, no. Te voy a explicar. La razón por la cual en Olat Taof hay que también hacerle melika a un segundo simán no es por mitzvah de melika, porque efectivamente la mitzvah de melika se cumple únicamente cuando el ave está vivo. O sea, ¿cuándo cumples eso? Cuando haces el primer simán. O sea, porque hay que hacer un segundo por una mitzvah adicional. ¿Cuál? Mitzvah Havdalah, de separación. Hay que separar. Aparte de la mitzvah de melika, hay otra mitzvah que hay que separar la cabeza del pajarito, o sea, no separarlo completamente, vamos a ver después, pero separar los simanim, ¿sí? Para poder eventualmente ofrendar la cabeza separada y el cuerpo separado. Y la mitzvah de Abdalá se puede hacer también ¿qué? Después de que se murió. O sea, por eso dice Rabba Valle, por eso no tengo una pregunta en general, sino nada más en contra de Iri, porque en general nuevamente, el primer simán lo mató. El segundo simán, ¿por qué tiene que hacerlo? Está haciendo Meliká cuando ya está muerto. No, el segundo simán no es por Meliká, sino es porque mitzvat, Abdalá, por separación. Por eso mi pregunta fue, dice Raba, únicamente en contra de Iri, que él dice que apenas, cuando se vuelve nevelá, apenas rompes la mayoría de la carne y el mifreket, ya es nevelá. Entonces, si ya es nevelá, ¿cómo vas a cumplir mitzvah de Meliká? Mitzvah de Meliká se cumple cuando el pollo está vivo. Entonces la Meliká la cumple después en el primer simán ahí, pero el primer simán ya se volvió, antes del primer simán ya se volvió ¿qué? Nevelá. Así, por eso Raba aclara que esa fue la pregunta en contra de Iri. Viene Abaye y sigue preguntando. Si tú me dices que, ¿sí? Que él acaba de decir Raba a Abaye, que la razón por la cual él preguntó nada más en contra de Iri, no en general, es porque en verdad el primer simán se hace vivo y el segundo no es por el primer simán, es mitzvah meliká, es por mitzvah meliká. El segundo es ¿por qué? Por mitzvah avdalah, por separación. Dice la Gemara, si es así, si es que hay una mitzvah de separación, para poder ofrendarlo separado, entonces la mitzvah no es nada más separar el segundo simán, sino también separar la piel que queda, separarlo completamente, ¿sí? ¿Para qué? Para que, ¿cómo estás? ¿Sí? Y no poder, o sea, para separarlo completamente, no nada más el segundo simán, sino ir hasta el final, también la piel, ¿sí? Y no me cuadra, porque en la varita está escrito más adelante, en Dafjafal Efamut Bet, que no es necesario romper la piel. Dice Raba, no es así. La regla es la siguiente, dice Raba. Toda cosa que es parte de la shejitá, que en of, que es parte de la shejitá, que es parte de la shejitá, ¿sí? Dos simanim lejatejilá, porque de suficiente un solo. Todo lo que es parte de la shejitá lejatejilá impide su cumplimiento en la separación en la meliká. Y por lo tanto, como en la shejitá lejatejilá hay que hacer que dos simanim, pues en la separación, sí, en la separación, no en la meliká, o sea, repito, todo lo que es meakev en la shejitá lejatejilá por lo menos, pues impide inclusive diabad en la mitzvah de Avdalá, o sea, de la separación después de la meliká, eso me refería. Sí, y por lo tanto, ya que lejatejilá en la shejitá hay que hacer que dos simanim, pues también en la Avdalá, ¿qué tienes que hacer? Que se quede separado, ¿qué? Los dos simanim. O sea, la mitzvah es separar el segundo simán. Y todo lo que no es meakev en la shejitá, como por ejemplo la carne, porque en la shejitá, ¿qué pasa si tú encuentras un ave que no tiene carne en el cuello? No pasa nada, puedes proceder a hacer la shejitá. Entonces no necesitas cortar carne, cortas la carne porque tienes que pasar por ahí para llegar a los simanim, pero no necesitas. Entonces ya que no es meakev, pues tampoco es meakev, tampoco es necesario sacarlo en la Avdalá, o sea, en la mitzvah de la separación posterior a la meliká. Por eso, Abaye preguntó cómo, si necesitas hacer el segundo simán por Avdalá, pues también separa
la piel. Y está escrito que no es necesario separar la piel. Dice, no es necesario porque dijimos, la regla es todo lo que me akebe shejitá es mitzvah en Abdalá. Y todo lo que no es me akebe shejitá, como la piel, entonces tampoco me akebe en la Abdalá. Sin embargo, Abaye pregunta, no me cuadra esta regla que acabas de decir. ¿Por qué? Según Jajamim, hay un majalok entre Rabbi Elazar y Rabbi Shimon en la varita que vamos a ver más adelante en Daf Jafalef Amud Bet. Si es suficiente en Olataof la mayoría de 2 simanim. Olataof, ¿cuánto necesita? 2 simanim. Si es suficiente mayoría o se necesita ¿qué? Completo. Entonces, según Jajamim, ¿sí? Es necesario que se rompan los 2 simanim completo. Sí, completo. No puede haber ¿qué? No puede haber solo robo. O sea, no puede quedar minoría. Tiene que ser completo, según Jajamim. Según Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, repito, suficiente que mayoría. Entonces viene Abaye y le dice, segundo, miut simanim, la minoría de los simanim en Olataof, que según Jajamim no la puedes dejar, sino tienes que cortarlo, porque Dios opina que tienes que cortarlo todo, muy bien, ¿sí? Que en una shejitá, lo me akev, en una shejitá no me akev. ¿Por qué no me akev? ¿Por qué no me akev? Porque, como vamos a ver más adelante en la Mishnah, que suficiente mayoría de rubó que culó. Sí, rubó que culó. ¿Sí? Un segundo. Y aún así, en Abdalá, sí es meakev. Repito, para que esté más claro. No lo aclaré tanto. Vamos a ver más adelante en Daf Jafalef Amud Bet, al final de esta misma clase, que al separar los simanim de Olataof, si es necesario separarlos completo o solamente ¿qué? Mayoría. Jajamim opinan que es necesario para Mitzvot Abdalá completo. O sea, si queda minoría, tienes que quitar esa minoría para que sea Mitzvot Abdalá. Y según Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, no. Entonces, según Jajamim, cuando hablamos de Abdalá, ellos dicen que hay que quitarlo completo. Esa minoría no la puedes dejar. Y por otro lado, cuando haces shejitá, rubo que culó. Entonces no cuadra esta regla. Tú me diste una regla. Kola me akebe shejitá, me akebe Abdalá. Y José no me akebe shejitá, no me akebe Abdalá. Así me dijiste antes. Viene a Baile y dice, no me cuadra. Porque miut simanim, cuando dejas minoría, según Jajamim, en Abdalá si es me akeb y tienes que quitarlo. Y en shejitá decimos que es kasher. Por eso Raba arregla un poquito la regla que dijo y su respuesta dije, no te voy a explicar. Cualquier cosa que está asociada con la shejitá requiere Abdalá. Y explico. El miut simanim, por ejemplo, en shejitá, cuando haces mayoría según todos, está ¿qué? Kasher. ¿Por qué? Porque rubó que culó. O sea que en verdad también necesitas sacar la mayoría. Solo que decimos que ¿qué? Perdón, en verdad también necesitas sacar la minoría. Solo que la razón que no te sacar es porque rubó, cuando haces la mayoría, es como si fuese que ya hiciste todo. Es como si fuese que ya hiciste también la minoría. Rubó que culó. O sea, todo lo que está asociado con la shejitá, también la minoría está asociada a la shejitá, se requiere de cierta forma. O sea, no en la práctica, pero se necesita. Y la razón que tú me dices que en la práctica no es porque rubó que culó, pero está asociada. Entonces requiere también que me akeven la Abdalá. Y todo lo que no está asociado en la shejitá, como por ejemplo la piel del cuello, que son los signos de la shejitá bijlal, no requiere Abdalá. Por eso lo que sí necesita es Abdalá, es completamente los 2 simanim, el segundo simán, pero la piel no se va a necesitar. Pero bueno, volvamos otra vez a el tema anterior. Dice la Gemara Mikol Makom Kashya. Vamos otra vez a la pregunta de Raba en contra de Zeiri. Otra vez, ¿cuál fue la pregunta de Raba en contra de Zeiri, Rapotai? Zeiri dijo que apenas uno le corta a una criatura o se le rompe la mayoría de la carne y el mafreket, ¿se vuelve qué? De vela. Raba preguntó, entonces si es así, ¿cómo puedes cumplir la mitzvah de Melikat Taof en un korban o lataof? Apenas le cortas la carne y la mayoría de la carne y el mifreket ya es muerto, ya es nevelá, ya se considera muerto. Entonces se considera que está haciendo la mitzvah de Meliká. Entonces sale que no se considera, sale que está haciendo la mitzvah de Meliká cuando ya está muerto. No puede ser. La mitzvah de Meliká se hace en vida. ¿Sí? Así le preguntó Raba a Zeiri. Y Abaye le preguntó, ¿por qué preguntas en contra de Zeiri? No preguntas en general. Le respondimos, ¿por qué? Pero todavía queda pendiente que la pregunta de Raba en contra de Zeiri. Tajles, según Zeiri, si tú me dices, repito, que el mafreket, al cortar la carne y el mafreket ya es que nevelá, ¿cómo puedes hacer meliká? Si meliká hay que hacer unos simanim cuando el animal está, cuando la criatura está, cuando el ave está, ¿qué? Vivo. Dice la Gemara Amarrava, Eima vejen hu osejotech shidra u mafreket belo rov basar.
Kisalik Rabbi Zera, Ashkehele Rabbi Ami, Diati Bekamara le Ashmata, Amale, Ejimeta Omedu Molek, Eshtomem Keshahada, Amale, Eimakach Wose, Jotech Shidra, Umafreket Belo Rov Basar. Traen a Miaji, Ketan Mokim Hatataof, Jotech Shidra, Umafreket Belo Rov Basar, Hachemagia la Veshet o la Kane, Gia la Veshet o la Kane, Jotech Siman Ejad, o Rubo, Verov Basar, Imo, Ubeola, Shenaim, o Rov Shenaim. Escuchen bien, Rabotay, la respuesta dice Rabba, te voy a explicar. El caso aquí es que el Cohen, cuando hace melicá de un corbán, ¿cómo hace? Corta con su uña un poquito de la carne. No la mayoría, un poquito. Después, ¿qué? La columna vertebral y después los simanim. No hay problema. ¿Cuándo se vuelve según Zeir y Nevelá? Cuando cortó, ¿qué? Dos cosas. ¿Qué? Mafreket y mayoría de la carne. Aquí estamos hablando cuando, ¿qué? Dice, ¿sabes cómo se hace la melicá? No corta mayoría. Mete un poquito, rompe el mafreket, va para los simanim y después regresa para la mayoría. Entonces, ¿no es nevela? Esa es la forma como hacer, así cerraba. ¿Sí? Entonces sale que los simanim los cortó, ¿sí? Cuando todavía estaba vivo, ¿sí? Antes de que abrió en el cuello de atrás, mayoría, ¿sí? Así respondió Raba. La Emara trae que efectivamente otro Emorá también respondió así. Dice la Emara, cuando Rabbi Zera subió de Babel a Eretz Israel, se encontró con Rabbi Ami, que estaba diciendo esta alajá. Entonces le dijo Rabbi Zera, Rabbi Ami, pero si es así, si es que esta alajá es de ir, y dijo sí. Y si le preguntó si es así, está haciendo cuando hace una melicá, está haciéndolo cuando está muerta. Entonces se quedó Rabbi Ami sin hacer ninguna respuesta. Y después Rabbi Zera respondió sobre su pregunta que la manera como hacer melicá es, como dijimos, corte un poquitico en el cuello, ¿sí? Corta la cervical, el mafreket, ¿sí? Sin cortar la mayoría de la carne. Después los simanim y después se va para la mayoría. Entonces sale que hizo la melicá cuando todavía estaba vivo. Y efectivamente hay una baraitá que dice de Forash que así es el proceso. Pero presten atención a la baraitá porque hay otros detalles más que vamos a ver a continuación. La baraitá dice lo siguiente: ¿cómo se hace melicá de un hatat off? Recuerden que hay dos tipos de melicá. Hatat siempre es en off, melicá. Hatat off y hay otro tipo que es en olata off. Muy bien. ¿Cómo se hace en hatat off? Corta el shidra y el mafreket, la columna vertebral y el huesito es la cervical, sin cortar la mayoría de la carne. Después llega al veshet o al cané, porque no sé que en hatat suficiente que uno. Entonces cuando ya llegó al veshet o al cané, corta un solo simán completo o mayoría. Uno solo, completo o mayoría. Y solo después mete su uña por los lados, o sea, mueve su uña por los lados y corta la mayoría de la carne. Esto es en hatata of y en olata of, que es necesario que separar, dice la Torah, como vamos a ver más adelante, que hay que separar la cabeza de su cuerpo, como vamos a ver en la varita más adelante. Es necesario también que corte un poquito sin mayoría de la carne, después corte la shidra y el mafreket, después llega los dos simanim, una vez corta los dos o mayoría de los dos, ahí ya vuelve y corta la mayoría de la carne. Ok, y ahorita la Gemara a continuación se enfoca en esa última parte que mencionamos en Olata Of, que el Cohen corta los dos simanim, los dos o mayoría de los dos, ¿sí? Mashma que si él quiere puede cortarlo completo y si quiere puede cortar solo ¿qué? Mayoría. Mani y Rabbanan ha'amre shenaim davka y Rabbi Elazar Rabbi Shimon ha'amar rov shenaim eima shenaim le Rabbanan rov shenaim le Rabbi Elazar Rabbi Shimon ve'baitema ha'veha Rabbi Elazar Rabbi Shimon umay shenaim shedomim lishnaim. La Gemara se enfoca en esta última parte de la baraitá. La baraitá trajimos para enseñar lo mismo que dijimos antes, que el proceso de melicá es cuando todavía no corta al principio la mayoría, ¿sí? Pero al final de la baraitá dijimos que en olata of se cortan ¿qué? Dos o mayoría de los dos simanim. ¿Se hace melicá dos o mayoría? Dice, no me cuadra, ¿sí? ¿Como quién va? Si la baraitá va como jajamim, que vamos a ver más adelante este majloquet en la baraitá, ¿sí? Pero si va como jajamim dicen que no es dos o mayoría, sino tiene que ser dafka que dos completos, ¿sí? Y si es como Rabbi Elazar Rabbi Shimon, él opina que solo mayoría y no debes cortar que todo. Entonces, ¿cómo dices dos o mayoría? Dos respuestas dice la Gemara. Primera respuesta dice no, que en verdad la verdad dice dos o mayoría, dos según jajamim, o mayoría según Rabbi Elazar Rabbi Shimon.
Segunda respuesta es que en verdad la baraita, cuando te dice las dos opciones, dos o mayoría, te habla según la opinión de la presidenta de Shimon, que es suficiente cortar ¿qué? Que no corta todo, sino nada más que mayoría. Cuando te dice dos, se refiere a mayoría. Dos, que se ven como dos, porque cuando cortas mayoría absoluta, se ve como dos, que lo cortaste en dos, se ve completamente, que se ve casi separado. Y cuando dice Rov Shenaim, se refiere inclusive si hay una mayoría escasa, 51%. O sea que ambas opciones, cuando te dice dos o mayoría, no son dos completos o mayoría, sino ambas opciones van según la Pilaza Bishimon, que mayoría nada más se corta y no todo. Pero cuando te dice dos es cuando dices una mayoría absoluta. Y cuando te dice Rov Shenaim, se refiere a mayoría escasa. O sea que según la Pilaza Bishimon, suficiente no, o mayoría absoluta o mayoría escasa. Esa es la segunda explicación que la varita está hablando según la Pilaza Bishimon, que solo mayoría y no completo, solo que se refiere, cuando dice las dos opciones, se refiere a mayoría absoluta o mayoría escasa. Seguimos. Amar viuda Amar Shemuel. Nishbera mafreket vero basarima metame beoel. Ahorita Rabiuda nos habla sobre una persona. Rabiuda, nombre de Shmuel, nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa a una persona que se le rompió el mafreket? ¿Sí? Y también se le rompió ¿qué? La mayoría de ¿qué? Del mafreket. ¿Sí? La mayoría de la carne. Muy bien, la mayoría de la carne. Se rompió el mafreket y adicionalmente también ¿qué? Un segundito. Sí. Un segundo. Claro, aquí cuando decimos Shidra se refiere a la parte espinal. ¿Cómo se llama? Sí, la espinal. Sí, adicionalmente hay un hueso del cuello, aparte de eso. Aparte hay, o es lo mismo. Es lo mismo, porque aquí no dice diferente. Pero bueno, ok. De todas formas, la idea es el mafreket, ese hueso que está ahí, ¿sí? Repito, Rabiuda nombre Shmuel ahorita nos habla sobre una persona. Si se rompió el mafreket y adicionalmente la mayoría de la carne que está sobre el mafreket, o sea, la mayoría de la carne posterior del cuello, trasera del cuello, a pesar de que la persona sigue moviéndose, se considera de inmediato como una persona muerta y por ende, toda persona que esté bajo el mismo techo, aunque no lo esté tocando, no lo esté cargando, recibe tuma como cualquier muerto que no nada más metame meti bemagá, no nada más metame bemagá y bemazá, sino también oel. Sigue siendo Rabbi Yohanan ben Shmuel, vim tomar o toma sed de Ailim, mafreket belor basar havai, zikna shani. Dichtiv ahí que azkiro, etaron a Elohim, vaipol mal akiseh achoronit, bead yad ashar, vatishaber mefacto bayamot, kizaken aish bejavet de gomer. Mira, Rabbi Yohanan ben Shmuel dice, pero es un segundo. Todo esto que acabamos de decir es únicamente cuando no solamente el mafreket se le rompió, sino también que la mayoría rob basar de la carne, ¿sí? Pero si nada más se rompió el mafreket y no la mayoría, no se considera muerto hasta que ¿qué? Hasta que pare de moverse, o sea que realmente se esté muerto. Pero me vas a preguntar de esto, de la historia de Elías Cohen, Elías Cohen Agadol, ¿dónde está esa historia en Shemuel, tomo 1? Que es cuando escuchó el Aarón que fue secuestrado por los Pelishtim, se cayó de sufrimiento y dice el pasuk Batishael mafractó, se rompió su mafreket y murió. Más que la razón por la cual se consideran bayamot es porque el simple hecho que se le rompió el mafreket a pesar que no se le rompió la mayoría de la carne. No, es diferente porque ahí Elías Cohen era también anciano. Y cuando una persona es anciana, ahí cuando se le rompe el mafreket ya se considera que muerto. Pero una persona joven se necesitan dos, mafreket y mayoría de carne. Te voy a traer una prueba que ahí la razón por la cual solo mafreket es suficiente con Elías Cohen es porque era viejo. ¿Por qué? Porque el pasuk dice Batishael mafrectó vayamot kizaken aish meforash. Ok, seguimos. Amar Bishon bar Nachman y Amar Yohanan Kerao kedag metame beoel. Amar Bishon bar Yitzhak umikapo. Dice Rabbi Shimon bar Nachman y nombre Rabbi Yohanan, una persona que desgarró, mejor dicho, si una persona fue desgarrada a lo largo, parminan lo alenu, como abren a un pez, a un pescado, cuando lo limpian, ¿sí? De la parte interna, a pesar que sigue que moviéndose, de inmediato se considera que apenas lo abrieron a lo largo, se considera que como un muerto y por ende va a impurificar inclusive con tumat o él. Dice el Bar Yitzhak, esto es cuando lo haces a lo largo, pero por su espalda. Ahí es cuando de inmediato está muerto. Pero si lo haces por la parte delantera, no se considera muerto mientras que se esté todavía ¿qué? Moviendo. Barmina, seguimos. Amar Shemuel Asag Istera Nevela. Volvemos al tema de los animales. ¿Qué pasa si una persona cortó al animal en su ancho en dos? Lo decapitó, le quitó la cabeza
o en la mitad, en donde está la columna vertebral, la mitad así, de arriba de las costillas hacia abajo, en su panza, hacia su estómago, ¿sí? Hacia abajo así. Apenas lo cortó, se considera que animal que se considera nevelá, ¿sí? Aunque todavía se esté ¿qué? Moviendo. Amar Rabbi Elazar nital yerech vehalal shela nevela ejida mi halal shela. Amarraba kol sherebutza beniret jasera. Dice Rabbi Elazar, ¿qué pasa si a un animal se le rompió, se le quitó, le quitaron el muslo, ¿sí? Y tiene una cavidad, se le ve el hueco ahorita. De inmediato se considera que nevela. ¿Cuándo es que se percibe esa cavidad? ¿Cuándo es que se considera cavidad? ¿Qué es lo que necesitas percibir? Y se dice Raba, cuando el animal está agachado, está sentado, y aún así le ves que, cuando le quitaron el muslo, le ves una cavidad, le ves un hueco, es porque es eso que decimos que se le percibe la cavidad y se considera de inmediato que nevela. Seguimos, Rabotay. Tranhatam. Hu tezurra shehem afalpi shemefarkesim temeim כזנב עלתה שמפרכסת. מהי הודזו? ריש לקיש אמר הודזו ממש. רבי יסי אמר רמני כהבדלת עולת העוף. אמר רבי ירמיה לרב אסי כהבדלת עולת העוף לרבנה ולא פלגיתו. או דילמה כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ולרבי שמעון או פלגיתו. אמר לה כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ולרבי שמעון ופלגינן. וכדאמר רבי שמעון בן לקיש אמר הודזו ממש. רבי יסי אמר רבי בני כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ולרבי שמעון ברוב שניים. Ok, escuchen bien esta parte, Rabotay. La Gemara nos trae una Mishnah de Masejet Haolot, Perek Aleph, Mishnah Vav. ¿Qué pasa si sabemos que los 8 reptiles de la traducción literal no son reptiles, pero bueno, Shratzin no son reptiles, porque también hay parte de los 8 no son reptiles, pero bueno, ¿qué importa? No vamos a entrar en eso. Shmona Shratzin, está escrito en la Torah que hay 8 criaturas que cuando se mueren tienen que tuma. Dice la Mishnah Masejet Haolot, Perek Aleph, Mishnah Vav, si se le cortó la cabeza a uno de esos Shmona Shratzim, ¿sí? A pesar que no se le cortó completo, la corta se quedó todavía que guindada, parte conectada, de inmediato se considera que muerto y por ende ya hay tumat sheretz, a pesar que todavía se están ¿qué? Moviendo. Ah, pero se está moviendo. Y si se está moviendo, aparentemente es un simán de hayut, de vida. Dice, no, esto es como la cola de un lagarto. Cuando se la quita, una lagartija, cuando se la quitas, sigue moviéndose, ¿sí? A pesar que no tiene nada de vida esa colita, ¿sí? Se la quita bien. Así nos dice la Mishnah. Apenas le cortas la cabeza, se la cortas aunque no se separó completamente. Ya tiene tumat sheretz, ahí no es irrelevante nevela, pues ya es tumat sheretz, a pesar que se está ¿qué? Moviendo. Nevela aplica para un animal que es kasher. Bueno, también no kasher, pero aquí estamos hablando de tumat sheratzim, que de por sí cuando está muerta tiene tumat. Ok, abatuma. Ok, así nos dice la Mishnah, ¿sí? La Mishnah Masejet Haolot. Ahorita la pregunta es, ¿qué significa que se cortó la cabeza? ¿Qué significa cortó la cabeza? Yo expliqué que se cortó, pero quedó conectado. ¿Qué tanto quedó conectado? ¿Qué tanto quedó conectado? Yo dije la piel, pero ahorita vamos a hablar. Dice la Gemara, 2 opiniones que aparentemente discuten. Aparentemente, presten atención. Resh Lakish dice, Hudzu mamash, que se cortó completamente. O sea, completamente todo menos la piel. Quedó una piel conectada. ¿Sí? O sea, se cortó completamente los 2 simanim, la tráquea y el esófago. ¿Sí? Se cortó. Pero todavía está conectado, ¿qué? La carne, la piel. Así opina aquí en Resh Lakish. Cuando la Mishnah dice Hudzu, se refiere ¿qué? Legambre. ¿Qué es legambre? No es legambre, sino legambre, los 2 simanim. Rabasí, en nombre de Ramani, dice no. Como la separación que hay que hacer en un lataof. ¿Sí? Cuando haces melika. O sea que Rabasí, en nombre de Ramani, dice que el caso en la Mishnah es como la separación de melika de olataof. Ese es el caso aquí. Viene Rabbi Yirmiyah, le dice Rabasí, sí, pero hay mahloket, ¿cuál es la melika en olataof? ¿Te refieres como la opinión de Jajamim que hay que separar los 2 simanim completamente? ¿Sí? Y por ende sería que Rabasí no discute con la primera opinión. ¿O te refieres, le pregunta Rabbi Yirmiyah a Rabasí, o te refieres como la melikado lataof de Rabbi Elazar Rabbi Shimon, que no separas completamente los 2 simanim, sino nada más la mayoría? Y según esto, Rabasí sí discutiría con Resh Lakish. Y respondió Rabasí, no.
Me refiero como la Melikah de Olataof, según la opinión de Rabbi Elazar Rabbi Shimon, o sea, nada más mayoría de los simanim y no completo, y por ende sí discuto con Resh Lakish, que Resh Lakish dijo que es completo los 2 simanim. Una segunda versión es que no se le preguntó y lo dijo, sino una vez lo dijo. Rabbi Shimon dijo Utzuma Mash, los 2 simanim, y Rabasi dijo, en nombre de Ramani, directamente es como la separación de Melikah de Olataof, según la opinión de Rabbi Elazar Rabbi Shimon. ¿Sí? O sea, es lo mismo, pero no tuvieron que preguntarle y él aclarar. Ok. Hasta ahorita mencionamos muchas veces el tema de la Melikah. No es tanto la Melikah, sí, la separación que hay que hacer en Olataof, no es Melikah, porque Melikah dijimos que es suficiente un simán y el segundo es por mitzvah Abdalá, ¿sí? Pero de todas formas, si hablamos del Shiur Abdalá, de la mitzvah Abdalá, dijimos que hay un mahloket. Mencionamos varias veces, aquí al final y también antes varias veces, entre Jajamim y Rabbi Elazar, muy bien, Rabbi Elazar y Rabbi Shimon. ¿Cuánto es? Según Jajamim, la mitzvah del Abdalá es completo. ¿Qué es completo otra vez? Completo. ¿Qué es completo? Muy bien, mayoría. Sí, no, perdón, no mayoría. 2 simanim completo. Si no puedes dejar de minoría, completo, legambre. Y la opinión de Rabbi Elazar y Shimon, suficiente que, no suficiente, sino únicamente mayoría. Y tienes que dejar conectado que la minoría. ¿Sí? Así mencionamos varias veces este mahloket. Ahorita la Gemara nos trae la fuente. ¿Dónde está? Mai Rabbananu, Mai Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. ¿Dónde está este mahloket entre Jajamim y Rabbi Elazar, Rabbi Shimon? ¿Está claro que cada uno opina? La pregunta es ¿dónde está? Dice la Gemara, te voy a decir en la baraita siguiente. Es una baraita larga, hay que prestar atención porque hay varios pesukim. Y la conclusión es que efectivamente Jajamim, Tanakama, en la baraita, al igual que la segunda opinión, va a haber 3 opiniones en la baraita. Tanakama y la segunda opinión, que es Rabbi Ishmael, opinan claramente que hay que cortar que completo, no todo, sino completo los 2 simanim. Cuando digo completo todo me refiero a los 2 simanim. Y la tercera opinión, Rabbi Elazar ben Yaakov, dice que mayoría. ¿Sí? Vamos a ver. De Tanya. ואת השני יעשה עולה כמשפט. כמשפט חטאת בהמה. אתה אומר כמשפט חטאת בהמה, או אינה כמשפט חטאת העוף? כשהוא אומר, ויקריבו חלק הכתוב בין חטאת העוף לעולת העוף. ומה אני מקיים כמשפט? כמשפט חטאת בהמה. מה חטאת בהמה אינה באה אלא מן החולין, וביום בידו הימנית, אף עולת העוף אינה באה מן החולין, וביום ובידו הימנית. אמא להלן ברוב שניים, אף כאן ברוב שניים. תלמוד לומר, ומלק והקטיר, מה הקטרה הראש בעצמו והגוף בעצמו, אף מליקה הראש בעצמו והגוף בעצמו. Esta es la primera opinión. Tanakama. Pero presten atención, Rabotay, a varios pesukim para que no nos confundamos. Está escrito en la Torah en Vaikra 5:10. Ahí está hablando sobre Corbán, Olev y Ored. Por ciertas transgresiones, ¿sí? Cuando una persona las transgrede, tiene que traer Corbán, Olev y Ored. Que es Corbán, dependiendo de su situación económica, trae un Corbán. Si es Ashir, trae ¿qué? Un animal para Hatat, un Keves o un Es para Hatat. Si es Ani, trae ¿qué? 2 pajaritos. Y si es muy Ani, demasiado, que tampoco 2 palomitas no puede traer, tiene que traer ¿qué? Minja. Muy bien. En el caso del medio, Ani, pobre, pero no muy pobre, dice el pasuk, Vimlotagia yado dese, si no puede traer un animal, ¿cuál es que tiene que traer? El segundo, el nivel medio. Shtetorim o Shenebeniona, 2 tórtolas o 2 pichoncitos de paloma para Shem. Uno para Hatat y otro para Ola. Sigue diciendo el pasuk, Veikribe tasher la Hatat rishona. Agarra uno para Hatat, ¿sí? Y ese Hatat, ¿sí? ¿Qué le corta? No le corta con shejita, con melikah. Recuérdense que ¿cuántos simanim? Uno solo, ¿sí? Uno solo. Dice el pasuk, dice en pasuk, Tumalak etroshó, velo yavdil, ¿sí? Umalak le hace melikah al hatat, pero no lo separa, o sea, nada más que un simán. Entonces, veikribe tasher la hatat rishona, y eso que le hace melikah, un solo simán. ¿Estamos claros o no? Entonces, es pasuk, Vaikra 5:10. Vetasheni, y el segundo pajarito lo va a hacer para qué? No para hatat, sino para qué? Hola. Y agrega, Vetasheni hace hola, kamishpat, según la ley. ¿Según la ley de qué Corbán? ¿Con qué Corbán lo está comparando aquí el pasuk? ¿Ok? Viene Tanakama y dice, te voy a explicar. Según la ley del hatat behemá. O sea que comparamos olata of con hatat behemá, de animal. ¿Sí? Y te voy a explicar por qué lo comparamos con eso. ¿Cuál es la lógica de este Tanakama? Te voy a explicar. El rico trae ¿qué?
o un es para qué? Para hatat. Entonces el pobre, cuando no tiene suficiente, trae dos korbanot. Uno para hatat y otro para olá. Entonces la lógica es que la olá, si la tengo que hacer según la ley de algo, se hace según la ley de un hatat behemá, que es el que debería traer en caso que hubiese sido rico. Ok. Entonces de todas maneras están acá. Asheni yase olá kamishpat, que es kamishpat hatat behemá. Dice Tanakama, dice, pero ¿quién te dijo que es hatat behemá? Puede ser que se refiere a kamishpat hatat haof. ¿Sí? Puede ser que se refiere como el hatat haof que fue mencionado justo en ese pasuk antes. ¿Qué qué? Que de la misma manera que el hatat haof suficiente separar que un simán, también olá haof suficiente que un simán. Eso puede ser que tú dices, olá, el segundo lo hace como olá kamishpat según la ley de él, hatat haof un solo simán. Dice, no puede ser, porque en otro lado está escrito en Vaikra 1.15, respecto a olá haof, vehikribó. El pasuk hubiese podido decir vehikriv, porque dice vehikribó para decirte algo, hay algo que aplica solo en olá haof, que no aplica en qué? En otros korbanot, que no aplica en hatat haof. ¿Sí? Entonces vemos que hay una diferencia. El pasuk te está insinuando vehikribó. Vehikribó a con la misma humalá que troshó. Repito, el pasuk pudiese haber dicho vehikrib, no vehikribó. Se vehikribó mashma un miut, que hay, que nada más mejor dicho, que nada más que olá haof, se ofrenda de esta forma y no hatat haof. Entonces vemos que este pasuk nos está insinuando que el hatat haof se hace de una manera que diferente al olá haof. Sí, porque aquí dice respecto al olá haof vehikribó, más que es diferente al hatat haof. Entonces, si es diferente y respecto al hatat haof es un solo simán, ¿sí? Entonces, el olá haof, más que tiene que hacer ¿qué? Más. ¿Cuánto más? 2 simanim. Entonces, si es así, ¿qué es kamishpat? Si de vehikribó vemos que es ¿qué? 2 simanim en olá haof, entonces ¿qué es kamishpat? No puede ser kamishpat de hatat haof. Tiene que ser que hatat ¿qué? Animal. ¿Pero qué me viene a comparar con hatat animal de qué? Dice, no, de la misma manera que hatat animal, el hatat behemá nada más puede venir ¿qué? De julín y no puede venir de dinero redimido más de sheni. Y adicionalmente hay que ofrendarla en el día. Y adicionalmente hay que ofrendarla con la mano ¿qué? Derecha. Igualmente, el olá haof, es lo que aprende Kamishpat. Aplican estas 3 leyes de julín, no de más de sheni, en el día y no en la noche, y con la mano derecha. ¿Sí? Sigue diciendo Tanakama. Pero un segundo. Si la Torah me comparó olá haof con ¿qué? Según la Kamishpat. ¿Qué es Kamishpat? Hatat behemá. ¿Sí? Y por eso decimos que tiene que ser Julín, Bayom y Bedeo y Manit. ¿Sí? ¿Por qué no te vas hasta el final? De la misma manera que respecto a Hatat behemá, suficiente la shejitá que se haga que 2, pero ¿qué? No completo 2, sino mayoría de 2. Pues también olá haof debería ser ¿qué? Mayoría de 2. ¿Por qué tú, Tanakama, opina 2 completos? Dice, no, Talmud Omar, hay un pasuk ahí en Vaikra, en el mismo en 15, Vaikra 1.15, respecto a olá haof dice, escuchen bien, Umalak etroshó, que es malak, melika, veiktira misbeja, después actará, y después lo debes exprimir la sangre sobre la pared, pero no cuadra, porque no hay duda que la ofrenda, el iktir, es lo último. ¿Por qué lo invirtió? ¿Por qué dijo melika, actará y después mitsui? Debería ser mitsui antes. El hecho que te dijo previamente actará es para hacer tu nekesh entre actará y melika, y decirte lo siguiente, de la misma manera que actará. ¿Cómo se hace la actará? Separado la cabeza y el cuerpo separado. Igualmente la meliká, tienes que separar ¿qué? La cabeza lo máximo posible. ¿Qué es eso? Los 2 simanim completos. Entonces aquí está Tanakama, aquí vemos que lo comparamos con Mishpat como hatat behemá para esas 3 leyes, que Julín, Bayom y Bedeo y Manit, pero no que es suficiente rob, sino se requiere que en este caso completo. Entonces aquí ya tenemos la opinión de Tanakama que en olá haof se requiere meliká completo, que es completo de los 2 simanim. Está clara la opinión de Tanakama, de Jajamí. Segunda opinión, Rabbi Ishmael, que también llega a esta conclusión en este punto. Dice la hermana Rabbi Ishmael, Omer kamishpat, que mishpat hatat haof, ma hatat haof mimul oref, af olá haof mimul oref. Ima lealan molek veno mabdil besiman echad, afkan molek veno mabdil besiman echad, Talmud Omar vehikribó. La segunda opinión es Rabbi Ishmael, dice, no, en verdad cuando dice el pasuk respecto a olá haof, vetasheni, ¿cómo dice el pasuk ahí? Vetasheni, sí, vetasheni, yase olá kamishpat, según la ley de ¿qué? De hatat haof, no hatat behemá, sino hatat haof. Olá haof, según la ley de hatat haof. ¿Qué comparamos con hatat haof? De la misma manera que hatat haof, ¿dónde se hace la meliká? ¿Dónde? ¿Dónde hace la meliká? Atrás, en la nuca, o sea, atrás, abajo de la cabeza, abajo de atrás de la cabeza, no atrás de la cabeza, no atrás de la cara, sino abajo.
en la nuca, porque hace que tú me fueras en el pasuk respeto a Hatat Aof, Malaket Rosho, Mimul Orpo, cerca del Oref. El Oref es aquí, Mimul es abajo. Igualmente en Olat Aof, que ahí no dice Mimul Orpo, dice un Malaket Rosho. Tú no hubiese pensado que lo puedo hacer en la cabeza, la melika, atrás. No. Hacemos, ¿qué? Kamishpat, que la Olat Aof, la melika de Olat Aof es como según la ley de el Hatat Aof. ¿Que dónde? Mula Oref. ¿Dónde? En la nuca, en el cuello, atrás del cuello. O sea que según Rabbi Ishmael, repito, el Kamishpat es no como Tanakama Hatat Behema, sino Hatat Aof. Sigue diciendo Rabbi Ishmael un segundo, pero si tú me dices que Olat Aof lo comparamos en este pasuk Kamishpat con que según la ley de Hatat Aof, deberíamos de decir que de la misma manera que Hatat Aof suficiente hacerle melika en un solo simán y no es necesario separar el segundo, que es el pasuk Veloy Avdil, ¿sí? Que el segundo no lo separa. Igualmente en Olat Aof debería ser solo un simán y no el segundo, y no es así. Por eso Rabbi Ishmael dice, no, para esto, ¿cómo sabemos que no es así? Dice Rabbi Ishmael, respecto a Olat Aof dice vehikrivó, y el pasuk puede haber dicho que veikriv, que dice vehikrivó para decir tu miut, más que Olat Aof tiene una manera especial que se hace solamente en Olat Aof y no en Hatat Aof. ¿Qué significa eso? Que en Hatat Aof, que en Olat Aof se hace ¿qué? 2 simanim completos, ¿sí? Y en Hatat Aof solo uno, y en este punto no se compara, solo se compara en dónde es que se hace, en qué lugares que se hace la melika. Entre paréntesis también vemos aquí, según Rabbi Ishmael, ¿sí? Eso tiene que ver con Kol Sheshno Beshchita Shno Bavdala, no vamos a tratar detalles, pero también según Rabbi Ishmael, ¿cuánto en la melika, en Olat Aof, cuánto se hace? Completo, no mayoría, sino completo. Vamos para la tercera opinión. Porque nosotros tenemos, recuérdense que tenemos 2 opiniones, Jajamim, que dicen que es completo, y ¿quién es el que dice que es mayoría? Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Aquí está la tercera opinión de la varita. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Omer, Kamishpat, Kemishpat, Hatat Aof, Malealan, Ojes Barrosh Ubaguf, Umazeh, Afkan, Ojes Barrosh Ubaguf, Umazeh. Maika Amar, Aji Amar, Malealan, que Sheu Ajuz Arrosh Baguf, Mazeh, Afkan, que Sheu Ajuz Arrosh Baguf, Mazeh. Y Malealan Besiman Ejad, Afkan Besiman Ejad, Talmud Omar, Vehikrivo. Escuchen bien, Rapotai. Tercera opinión, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon dice, ¿sabes qué es Kamishpat? Que Olat Aof se hace Kamishpat, según la ley de ¿qué? De Hatat Aof, como la segunda opinión de Rabbi Ishmael. ¿Pero en qué lo comparo con Hatat Aof? Escuchen bien, de la misma manera que Hatat Aof en la Melika se hace cuando uno ojes barrosh ubaguf, que aparentemente ¿qué significa esto? Que agarra el pájaro cuando por 2 lados, por la cabeza y por el cuerpo del pájaro, y ahí es cuando Mazeh aplica la sangre sobre el Mizbeach. Igualmente en Olat Aof también se necesita hacer la aplicación del sangre al Mizbeach cuando agarra ¿qué? Que los 2, la cabeza y el cuerpo. Pero esto no puede ser la explicación de esta opinión, porque ¿dónde está escrito que en Hatat Aof se agarra el cuerpo y la cabeza? No está escrito eso. Te seguro que la explicación de Ojes Barrosh Ubaguf es otra. Dice, ¿cuál es? Que en Hatat Aof, de la misma manera que no que uno agarra el cuerpo y la cabeza, no está escrito en ningún lugar en la Torah eso, sino que la cabeza está conectada al cuerpo. De la misma manera que en Hatat Aof está conectada al cuerpo y ahí es que se aplica la sangre, antes de que se separó, ¿sí? Como dice ahí, un malak veloy avdil, que nada más hace melika en un simán y deja conectado el otro simán, y ahí es cuando aplica, o sea que sigue estando ¿qué? Conectado en los simanim, ¿sí? Con un simán. Igualmente en Olat Aof, la cabeza está conectada con el cuerpo a través de los simanim, en el momento que hace ¿qué? La aplicación de sangre, ¿sí? Pero si lo comparamos en esto, debemos de compararlo completamente, que la misma manera que Hatat Aof, que un simán lo cortas y el otro lo dejas que completico conectado, también entonces en el Olat Aof deberías dejarlo con ¿qué? Completico conectado. Dice Rabbi Elazar, no, está escrito veikrivo. Veikrivo es miut, mashma que ¿qué? Nada más que en Olat Aof aplica algo que no hay en Hatat Aof. Entonces seguro hay algo diferente. En Hatat Aof un simán se corta y el otro está completo. Y en Olat Aof, el segundo, tenemos que decir que se corta mayoría, pero sigue todavía conectado a través del simán, del segundo simán en la minoría. ¿Sí? Entonces, de todas maneras vemos claramente la opinión de Rabbi Elazar Rabbi Shimon, que dice que se cortan completos los 2 simanim en Olat Aof. No, si no se deja ¿qué? Una minoría. Y no puedes, tiene que ser mayoría y no puedes ¿qué? Desconectar para que sea parecido a Hatat Aof en este punto, que tiene que ser Ojes Barrosh Ubaguf, que la cabeza del pajarito esté conectado al cuerpo a través de los simanim. Sabemos que según Tanakama, y como dijo también Rabbi Ishmael, es necesario separar completamente los 2 simanim, y según Rabbi Elazar Rabbi Shimon es necesario mayoría y no puedes completo. Aquí está la fuente para las opiniones que mencionamos antes, Tanakama y Rabbi Elazar Rabbi Shimon.
Seguimos. Betanakama, Vejimahar, vamos a hacer una mud más hasta la Mishnah. Betanakama, Vejimahar, de Nafkalan, Miumalak, Veiktir, Veikribo la Mali, y la Veikribo Hamamina, Maika Mishpat, Kimishpat Hatataof, Veimishukumalak, Veiktir, Hamamina, Maktara, Berosh Mizbeach, Melika, Berosh Mizbeach, Hashtag Katabra Hamana, Veikribo, de Rosh Be, Namiha. Escuchen bien. La Emerita viene y pregunta según Tanakama. Una vez está escrito Umalak Veiktir, ¿sí? Que de ahí hay Ekesh, entre Melika y Aktara, ¿sí? Que de la misma manera que la Aktara se hace separada cabeza y cuerpo, también la Melika hay que separar cabeza y cuerpo, y de ahí aprendemos que ¿qué? Que de ahí se necesitan separar, según Tanakama, los dos simanim completos, ¿sí? Así dijo Tanakama, así que mencionamos antes. Si es así, entonces ¿para qué necesitas la palabra Veikribo? Para enseñarte que Olataof, Veikribo sobre Olataof, que Olataof es separado de Hatataof, no es necesario, obvio. Si ya está escrito que hay Ekesh entre Melika y Aktara sobre Olataof, que en Olataof se necesitan separar los dos simanim, y Olataof, y que Olataof se necesita separar, pues Hatataof, que no se necesitan, pues obviamente que son distintos. No necesitas un pasuk especial Veikribo para decirte que es distinto Olataof de Hatataof. Dice la Mara, sí es necesario. Porque si no te hubiese dicho Veikribo, hubiese pensado que cuando el pasuk dice Betasheni hace Olaka Mishpat, es que Mishpat, según la ley, sobre Olataof, que el segundo lo hace sola, Olataof, Kamishpat, según la ley, no según la ley, como dice Tanakama, de Hatat Behemá, sino según la ley de Hatat Haof, que fue mencionado ahí mismo. Y por ende hubiésemos dicho que la misma manera que Hatat Haof suficiente que cortar solo un simán, también Olataof suficiente que cortar un simán. Pero dice Malak Veiktir. Se ha dicho, no, sí. Que comparamos Aktara con Melika, dice, no, lo hubiese usado para compararte lo siguiente. No que de la misma manera que la Aktara es separado la cabeza del cuerpo, sino de la misma manera que la cabeza hay que ofrendarla en donde, sobre el techo del Mizbeach, que es donde se ofrendan todas las partes sacrificiales de un corbán. Igualmente la Melika del Olataof se necesita hacer en la parte, o sea, la Melika y la aplicación de la sangre, hay que hacerla en la parte superior del Mizbeach, o sea, del Juta Sikra, de la mitad de hacia arriba. Sí, hubiese aplicado así el Ekesh este. Pero ahorita que la Torah me dice Veikribo, ¿qué Veikribo te insinúa que qué? Que hay diferencia entre, como dijimos en todas las opiniones también según Tanakama, que Veikribo te insinúa que hay algo que aplica en Olataof y no en Hatataof. Aquí nos dice, no podemos comparar uno con otro. No podemos comparar y decir que la misma manera que en Hatataof un solo simán, también en Olataof uno solo, porque dice Veikribo, más Veikribo, algo es solo que hay algo que es solo en Olataof y no en Hatataof. Entonces seguro, cuando dice Kamishpat, no es según la ley de Hatat Haof, sino según la ley de Hatat Behemá, ¿sí? Y por ende puedo decir que Malak Veiktir es para enseñarte que de la misma manera que la Aktara es la cabeza separada, igualmente la Melika tienes que separar la cabeza y acabar con los dos simanim completamente y no dejar que ni minoría conectada, como es la opinión de Tanakama. Ok, seguimos. Hatat Behemá. Deena baila mina julin minalan, amaro hazdad amar kra, veikri baronet para hatata shelo, mishelo velo mishel sibur, velo mishel maaser. Mencionamos otra cosa según Tanakama, que otra vez, que cuando dice el pasuk Olataof, que el Betasheniya se Ola, ¿cómo dice ahí? Kamishpat, ¿sí? Sí, Kamishpat. Según Tanakama, Betasheniya se Ola Kamishpat, según la ley de Hatat Behemá, que aquí comparamos con Behemá, que comparamos Olataof con Behemá. De la misma manera que Hatat Behemá aplica nada más que se puede comprar de Julín y no de Maaser Sheni, Julín o Maaser Sheni, y hay que hacerlo en el día y no en la noche, y en la mano derecha y con la mano derecha y no con la mano izquierda. Igualmente en Olataof aplican esas tres limitaciones. Esa es la manera de donde aprendemos que Hatat Behemá, listo, lo comparamos con Hatat Behemá, pero donde aprendemos que una de las cosas, otra vez, comparamos Olataof con Hatat Behemá, que no es manera que Hatat Behemá, repito las tres cosas, Julín y no Maaser Sheni, día y no noche, derecha y no izquierda, igualmente Olataof aplican estas tres cosas, pero donde aprendemos que en Hatat Behemá se puede comprar nada más de Julín y no de Maaser Sheni. Desde el Hatat te voy a explicar, porque respecto al Hatat Behemá de Yom Kippurim, en Vaikra 16:8 está escrito, Veikri baronet para Hatat Asherlo. Está hablando de un Hatat, animal, par. Dice Asherlo. Está en estas palabras, que es Asherlo, del dinero de él. O sea que tiene que ser de dinero de Julín, no dinero del Tzibur, ni no dinero de Maaser Sheni. Y también las otras dos alajot se aprenden también ahí, porque está escrito en el servicio de Yom Kippurim que Bayom más de Japer Aleje, más que únicamente Bayom, el día y no noche. Y adicionalmente está escrito también ahí en el paso 14, de la Kachmidama par Veizá Beetzbao al Penea Kaporet.
Sí, beetzbao. Y la regla es, como está escrito en Masejet Zebahim, cualquier lugar que está escrito etzbao keuna, etzbao keuna, es únicamente con la mano derecha. Entonces, eso es la fuente para Hatat Bema, que aplican esas limitaciones. Y del Kamishpat, en Olat Aof, aprendemos que todo eso también aplica para Olat Aof. Seguimos. Bayom, mi Bayom Tzavaton Afka, que de Nasba. Esta la Gemara viene y pregunta algo técnico. La Gemara pregunta, ¿de dónde aprendimos que en Olat Aof se puede hacer únicamente en el día y no en la noche? ¿De dónde aprendemos que Olat Aof? Porque está escrito Kamishpat. Kamishpat de Hatat Bema, lo aprendemos de Hatat Bema. Dice la Gemara, ¿por qué? ¿Por qué necesitas llegar a aprender esta limitación en Olat Aof de Hatat Bema? Puedes aprenderlo en un pasuk que está hablando en general de todos los korbanot. En Vaikra 7:38 dice el pasuk, Beyom tzavotot ben Israel akrivet korbanehem lashem. Beyom. Sobre todo los korbanos está escrito que Beyom en el día y no en la noche. Dice, tienes razón, en verdad esto fue dicho extra, porque en verdad cuando la Baraita dice que se aprende Beyom de Hatat Bema no es necesario, porque hay un pasuk que habla sobre todos los korbanot, incluyendo Olat Aof, que es Beyom, que nada más se puede en el día y no en la noche. Se dijo de paso de las otras. Seguimos. Yadoai manit midrabar bajana nafka. Perdón. Yadoai manit midrabar bajana nafka. Tamar bajana amar Rabbi Shimon ben Lakish. Con más con llamar etzba o keuna. Eno ele yamin. Veidach keuna vaya etzba. Etzba lo vaya keuna. Y la Gemara dice también la tercera alajá. ¿Cuál es la tercera alajá que mencionamos que se aprende? Que Olat Aof aprende de Hatat Behemá. Que se necesita hacer con la mano derecha y no con la mano izquierda. ¿De dónde lo aprendemos entonces? En Olat Aof, ¿dónde lo aprendemos? De Kamishpat de Hatat Bema. Dice la Gemara, ¿cómo? Eso no lo aprendemos de ahí, lo aprendemos de lo que dice Rabbar Bajaná. ¿Qué dice Rabbar Bajaná? Dice Rabbar Bajaná en nombre de Rabbi Shimon ben Lakish, que cualquier lugar que está escrito en la Torah, etzba o keuna, es con qué? Mano derecha. Y también en Olat Aof mismo está escrito Veikribó HaKohen. Entonces significa que hay que hacerlo con qué? Etzba o keuna. Está escrito la palabra Kohen, hay que hacerlo con la mano derecha. Dice la Gemara, el Taná de la Baraita opina que cuando está escrito solo que una no te influye, no te insinúa derecha. ¿Sí? Cuando dice solo que una necesita también la palabra etzba para que sea derecha. Solo si dice etzba, ahí aunque está solo la palabra etzba, ahí sí es derecha. O sea, derecha cuando dice la palabra etzba dedo, ahí siempre es derecha. Pero solo que una no es, se necesita también que diga etzba. Entonces aquí está escrito Veikriba Cohen, que una nada más, no está escrito etzba. Entonces no hubiese podido aprender de este pasuk que en Olat Aof está escrito Vikriba Cohen, nada más que una, no está escrito etzba. Entonces no hubiese podido aprender de este pasuk que requiere que requiere derecha. Entonces ¿dónde lo aprendemos? Por eso dice la verdad que lo aprendemos de Kamishpat de Hatat Behemá. Seguimos. Etanakama, ver Abilazar, ver Bishimon, Mimul Orf, Minaleu, Gambre Melika, mi Melika. Ya que acabamos. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Esto es una pregunta muy fuerte, la que vamos a ver a continuación. ¿Cuántas opiniones vimos en la Baraita que estudian esto? 3. La primera es quién, Tanakama. Segunda, Rabbi Ishmael. Y tercera, Rabbi Elazar be Rabbi Shimon. La segunda opinión, Rabbi Ishmael, que dijo que cuando dice el Kamishpat respecto a Olat Aof, ¿qué es Kamishpat? Según las leyes de Hatat Haof. Muy bien. ¿Qué aprendemos de Hatat Haof hacia acá? No respecto a un simán, porque aquí se necesitan 2 simanim, según Rabbi Ishmael. Aprendemos de Hatat Haof hacia Olat Aof, en dónde hay que hacer la melika. ¿Por qué? Porque respecto a Olat Aof, como dijimos, no está escrito Mul Orpo, está escrito Orpo. ¿Sí? Lo digo más claro. Respecto a Olat Aof, está escrito un Malake Troshó, le hace melika por la cabeza. ¿Dónde? En la cabeza. Respecto a Olat Aof dice un Malake Troshó, en la cabeza. No está escrito dónde en la cabeza. Dice Rabbi Ishmael, ¿dónde aprendemos que hay que hacerlo en la nuca, atrás, en la parte trasera, en la parte posterior del cuello? ¿Dónde lo aprendemos? De Hatat Haof, que respecto a Hatat Haof se dice un Malake Troshó Mimul Orpo. Dice exactamente abajo de la parte trasera de la cabeza, o sea, en la nuca, en el cuello, te dice claramente. Entonces, por eso dice Olat Aof Kamishpat, como según la ley de Hatat Haof. O sea, ¿qué te viene a aprender? El lugar en donde hacerlo. Rabbi Ishmael, perfecto, ya sabemos el lugar. Pero ¿qué va a hacer Tanakama? Y Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, la primera y tercera opinión, ¿dónde van a aprender el lugar en donde se hace qué? La melika. ¿Sí? Él lo aprende, Rabbi Ishmael lo aprende de Kamishpat. Que él dice que Kamishpat te viene a enseñar que Hatat Haof, el lugar. Pero según Tanakama y según Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, o sea, según primera y tercera opinión, que no lo usan para eso, ¿de dónde vamos a aprender dónde se hace la melika en dónde en Olat Aof? El pasuk no dice un malake troshó, pero no dice dónde en la cabeza. Dice la Gemara, ellos van a opinar que ya que respecto a Olat Aof dice melika, un malak, y respecto a Hatat dice también un malak, hacemos como mamatzino. De la misma manera que la melika en Hatat Haof es Mul Orpo, o sea, en la nuca,
Igualmente, la melika en Olataof es donde en la nuca, o sea, en la parte trasera del cuello. Eso lo aprendemos de Mamatzino, ¿sí? Por eso no hace falta llegar al Kamishpat según estas opiniones. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.